Este es el primer video correspondiente a los ejemplos del tema tirantes de hormigón armado. Existen básicamente dos tipos de problemas típicos: los de dimensionamiento y los de verificación. En todos los ejemplos se emplean los siguientes datos. En lo que refiere a materiales, un hormigón de 30 megapascales de resistencia. Observamos aquí las expresiones que da el reglamento para el cálculo de la resistencia a tracción y el módulo de elasticidad de este material. Un acero de 420 megapascales, al que le corresponde un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Y con los valores anteriores podemos calcular la relación modular N, que en este caso vale 7,77. Finalmente, se puede calcular la cuantía geométrica mínima con la expresión vista en la teoría, que en este caso corresponde a 0,65%. En lo que hace a recubrimientos y limitaciones constructivas, tendremos que el recubrimiento mínimo será el máximo entre 20 milímetros y el diámetro de la barra. Se adopta un tamaño máximo del agregado grueso de 1,5 pulgadas, es decir, 38,1 milímetros. Vale la expresión que da el reglamento para el cálculo de la separación mínima entre barras, separación libre mínima entre barras, que en este caso se reduce a dos condiciones debido a la adopción de 38,1 milímetros como tamaño máximo del agregado grueso, y es el máximo entre 1,5 veces el diámetro de la barra y 51 milímetros. Eso indica que hasta barras de 32 milímetros inclusive, la separación libre mínima entre barras será de 51 milímetros. También adoptaremos la altura del elemento a hormigonar en 3,20 metros, con lo que, imponiendo una relación altura hormigonar al lado del elemento igual a un veinteavo, obtenemos una dimensión mínima de 0,16 metros. También partiremos de la base que todos los tirantes serán de sección cuadrada o rectangular. Cabe preguntarse si podrían emplearse otras secciones transversales, y la respuesta es que sí, siempre que la sección de hormigón y la sección de armaduras tengan el centro de gravedad coincidente. Es decir, estas dos secciones son secciones válidas para tirantes. Pero, lo repetiremos varias veces, hay que tener presente en el cálculo del ancho de fisuras que la separación de barras a considerar puede ser diferente según las diferentes caras, si el tirante no es absolutamente simétrico, y que habrá que verificar sobre la cara más desfavorable. En cuanto a notación, puede haber algunas cuestiones que no resulten del todo claras. Repasemos. El recubrimiento estribo es la distancia entre la parte más externa de un estribo y el paramento de hormigón más cercano. Y el recubrimiento de una barra principal es la distancia entre la parte más externa de dicha barra y el paramento de hormigón más próximo. Tanto en los recubrimientos de estribos como en los recubrimientos de barras principales aplican las condiciones vistas anteriormente. También hay que tener presente que cuando se habla de aspectos constructivos, se habla siempre de la menor separación libre entre barras. Cuando se hacen cálculos de fisuración, aparecen también los recubrimientos, pero en este caso los recubrimientos se miden al eje de la barra principal de mayor diámetro. Y cuando se habla de separaciones, se habla de la mayor separación entre ejes de barras. Hay que diferenciar entonces entre separación libre y separación entre ejes de barras. Vamos a comenzar con ejemplos de dimensionamiento. Los datos en general serán la resistencia de los materiales, F'C y Fi,
las cargas, PD y PL, los recubrimientos, el tamaño máximo del agregado grueso y la altura hormigonal en dirección vertical. En algunas oportunidades se pedirá también la verificación del ancho máximo de fisuras, W máximo. Menos frecuentemente pueden fijarse alguna o algunas dimensiones de la sección transversal de hormigón, una limitación en la deformación longitudinal del elemento o una exigencia en cuanto a rigidez. El primer paso será calcular la carga P sub U que utilizaremos para el dimensionamiento de armaduras. La determinaremos como el máximo entre 1.4 veces la carga permanente y 1.2 veces la carga permanente más 1.6 veces la sobrecarga. También podemos calcular aquí, o podemos hacerlo luego, la carga de servicio, que es simplemente la suma entre las cargas permanentes y las sobrecargas. Esta carga P sub S, la carga de servicio, lo utilizaremos luego en la verificación de la fisuración. El siguiente paso consiste en el cálculo de la armadura longitudinal A sub S. Esta armadura se calcula a partir de la condición resistente, que como recordamos es P sub U menor o igual que phi Pn. Para dimensionar utilizamos la igualdad. Como se trata de una rotura dúctil, phi vale 0,90, la expresión queda de esta forma. También sabemos que P sub n es igual al producto del área de las armaduras por la resistencia Fi. Reemplazando se llega a la expresión de dimensionamiento, que no es otra cosa que el cociente entre P sub U y 0,9 de Fi. El siguiente paso consiste en adoptar las armaduras. Las armaduras longitudinales deben dar lugar a una distribución simétrica. En definitiva, el centro de gravedad de las armaduras tiene que coincidir con el centro de gravedad de la sección de hormigón. Se sugiere el uso de un diámetro mínimo de 8 milímetros. Será necesario también adoptar las armaduras transversales, los estribos, para poder luego calcular el lado mínimo. Se sugiere el criterio mostrado en la tabla, es decir, para barras longitudinales de diámetro menor o igual a 16 milímetros, usar estribos de 6 milímetros, para diámetros mayores de 8 milímetros. Y con respecto a la separación entre estribos, si bien podrían hacerse disquisiciones un poco más detalladas, puede emplearse la simplificación que se ve a la derecha, que es emplear como separación máxima el menor valor entre el lado mínimo de la sección de hormigón y 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal. También, y del lado seguro, podrían emplearse los criterios de columnas que son más exigentes que los de la tabla anterior. Luego procederemos al cálculo del lado mínimo. Una sección mínima conduce al menor consumo de hormigón y al mejor control de la fisuración, pero a la vez da la menor rigidez axial. El lado mínimo surge como la suma de dos recubrimientos laterales, dos diámetros de estribos, la suma de todos los diámetros de la barra que están en la cara y la suma de espacios mínimos entre barras. Otro criterio del lado mínimo se obtiene en función de la altura del elemento hormigonar, tomando dicho lado como la altura dividido a 20. Se adopta obviamente el mayor. Con los datos anteriores se puede calcular la cuantía geométrica, que es igual a sub s dividido a sub c, la cuantía mínima, y se puede verificar si la cuantía calculada hasta el momento es mayor o menor que la mínima. Si fuera menor que la mínima, se adopta la armadura mínima, que es igual a la cuantía mínima por el área bruta de hormigón. Esto se hace para evitar una rotura frágil con la primera fisura. Una vez que se ha adoptado la cuantía mínima, hay que repetir el ciclo que arranca con la adopción de armaduras.
Si la cuantía adoptada fuera mayor que la mínima, se procede ahora a la verificación del ancho máximo de fisuras, que como recordaremos se calcula como 4 veces la deformación del acero bajo cargas de servicio por este valor T sub E. Recordemos que se calcula para cargas de servicio, es decir, para cargas no mayoradas. La tensión en el acero es el cociente entre la carga de servicio y el área de acero, y la deformación específica en el acero es igual a la tensión en el acero dividido su módulo de elasticidad. El cálculo de T sub E corresponde a una expresión empírica en la que aparece D sub C, que es el recubrimiento al eje de barra de mayor diámetro, de barra de armadura principal, y S es la distancia o separación entre ejes de barras continuas, la mayor distancia que presente el elemento. Por eso puede ser que necesitemos en secciones no simétricas que se haga una verificación según las dos caras. En este caso, hay un eje de simetría, que es este, y hay otro eje de simetría, que es este. Por lo tanto, el centro de gravedad de la sección coincide con el centro de gravedad de la sección de hormigón, pero no todas las caras quedan igualmente armadas. Si se verificara que el ancho de fisuras es menor que el admisible, se termina el cálculo. Si no verificara, lo que se puede hacer es intentar disminuir el diámetro de las barras y aumentar su número. Lo que ocurre es que eso seguramente no va a ser posible si adoptamos el lado mínimo, o mejor dicho, no va a ser posible mantener el mismo lado mínimo. Entonces, lo que se puede hacer es recurrir a armaduras de menor diámetro y ver si de esta manera, aunque sea cambiando la sección de hormigón, si eso está permitido, solucionar el problema. Si se pudo solucionar el problema así, también se habrá llegado al fin del cálculo. Si eso no fue posible, habrá que bajar la tensión en el acero. ¿Por qué? Porque la única manera de disminuir el ancho de fisuras va a ser bajar la deformación específica del acero. Pero la deformación específica del acero es el cociente entre su tensión y el módulo de elasticidad. La tensión depende de la carga de servicio, que no podemos modificarla, y de la sección de acero, que es lo que sí podemos modificar. Es decir, que la alternativa que nos queda es aumentar la sección de acero de modo de disminuir la deformación específica y, en consecuencia, disminuir el ancho de las fisuras. Aumentamos entonces el área para bajar la tensión, y también esto puede requerir que se ajuste el lado mínimo y tener que realizar algunas otras verificaciones. Una vez que se logra que el ancho de fisuras sea menor o igual que el admisible, se habrá llegado también al fin del cálculo. Este es el segundo video correspondiente a los ejemplos del tema tirantes de hormigón armado. Vayamos ahora al primer ejemplo. Se trata de proyectar un tirante para resistir estas dos cargas, con la limitación de que el ancho de fisuras no supere 0,3 milímetros. Procedemos al cálculo de PU, seguido del cálculo de la armadura longitudinal, y seguido ahora de la adopción tentativa de armaduras longitudinales y transversales. Como vemos, la armadura elegida en este caso ha sido 4 barras de 20 milímetros, más 4 barras de 12 milímetros. Las barras más grandes se ubican en las esquinas del elemento, las barras más chicas en la mitad de los lados. Tenemos una diferencia en más de 0,9%, vamos a tratar de manejarnos en más o menos 5%.
Para las barras de 20, entonces vamos a adoptar preliminarmente estribos de 8 milímetros, con lo cual podemos proceder al cálculo del lado mínimo. El cálculo del lado mínimo se hace sumando dos recubrimientos de 20 milímetros, dos estribos de 8 milímetros, dos barras de 20 milímetros, una barra de 12 milímetros, dos espacios de 51 milímetros, con lo cual llegamos a un lado mínimo de 21 centímetros. En la figura de la derecha se muestra la realidad constructiva del tirante, es decir, que los estribos no aparecen doblados a 90 grados, sino que aparecen doblados de acuerdo con el radio o diámetro del mandril mínimo que indique el reglamento. Los cálculos los vamos a hacer en base a este tipo de esquemas teóricos y no en base a estos esquemas reales que conducen a separaciones en general un poco más pequeñas entre barras, separaciones libres. Adoptamos entonces finalmente el máximo entre 16 centímetros que habíamos obtenido en función de dividir la altura de hormigonado por 20 y estos 21 centímetros que proceden de calcular la suma de todos los espacios ocupados más la separación libre reglamentaria. Existen otras soluciones en cuanto a adoptar armaduras sin mezclar más de dos diámetros diferentes. Por ejemplo, 4 barras de 25 milímetros de diámetro, que si bien exceden el 16% de la armadura necesaria, permiten llegar a un lado mínimo de unos 16 centímetros, es decir, bastante menor que los 21 centímetros que obtuvimos anteriormente, por lo cual si es necesario disminuir el tamaño del tirante, puede ser una solución interesante. Aquí hay una solución con 10 barras, pero lo que vemos es que lleva a un lado mínimo mayor que el que hemos adoptado. Finalmente, con 8 barras iguales de 16 milímetros, estaremos justo en una diferencia de menos 5%, los estribos serían más finos, de 6 milímetros, y el lado mínimo sería casi igual, digamos de unos 20 centímetros. Verificamos ahora con la armadura adoptada la cuantía mínima. Vemos que la cuantía es de 3,8%, por lo tanto es sensiblemente superior a la cuantía mínima y la sección resulta razonable. Pasemos ahora a la verificación del ancho de fisuras. Recordemos que la verificación debe realizarse bajo condiciones de servicio y que el ancho máximo de fisuras no debe superar 0,3 milímetros. La expresión para el cálculo del ancho de fisuras es la vista en la teoría. Por lo tanto, calculamos el valor de la carga de servicio como la suma de los valores de PD y PL. Calculamos la deformación en el acero en una fisura. Primero calculamos la tensión de trabajo, que es P sub S dividido a sub S, y luego dividimos esa tensión por el módulo de elasticidad del acero y obtenemos una deformación ligeramente superior al 1 por 1000. Es momento entonces de calcular el ancho máximo de fisuras. Vemos que D sub C, que es el recubrimiento a eje de barras, en este caso a la barra de 20 milímetros, que es la de mayor diámetro, vale 38 milímetros. Y que S, que es la separación entre ejes de barras, vale 67 milímetros. Observemos con algún detalle el procedimiento para el cálculo de esta separación. Se toma el ancho total del lado, 210 milímetros, se le restan dos recubrimientos, se le restan dos diámetros de estribos y se le restan en este caso dos medias barras de 20 milímetros, que son las que están en los extremos, y se divide el espacio resultante en dos.
Con los valores anteriores se llega a un valor de T sub B de 41,5 milímetros y se puede calcular la apertura máxima de fisuras en 0,24 milímetros que verifica el límite impuesto de 0,30 milímetros. Por lo tanto, el ejercicio o el ejemplo puede darse por finalizado exitosamente. Pasemos ahora al segundo ejemplo. Los datos son casi los mismos que los que vimos en el primer ejemplo, salvo que el ancho admisible de fisuras pasa de 0,30 a 0,20 y se impone que el lado mínimo del tirante o el lado menor del tirante no supere los 25 centímetros. Los primeros pasos del cálculo son los ya vistos: la determinación de P sub U, A sub S, la adopción de la armadura, la determinación del lado mínimo, la verificación de la cuantía, pero cuando llegue el momento de verificar el ancho de fisuras, observamos que es ligeramente mayor que el admisible. Estamos frente entonces a una solución que es insatisfactoria y vamos a realizar una corrección. Si el ancho de fisuras es mayor que el admisible, podemos actuar ya sea sobre la deformación de la armadura o sobre T sub B. Para bajar la deformación de la armadura, dado que la carga de servicio está fija, lo único que podemos hacer es aumentar el área. En principio, eso nos va a conducir a una solución más cara, que resultará además sobredimensionada en términos de seguridad de rotura. Por lo tanto, podemos tratar de disminuir T sub E. Dado que T sub E se calcula en base a D sub C y S, y D sub C se compone del recubrimiento más el diámetro del estribo más medio diámetro de la barra de mayor diámetro, prácticamente lo único que podremos pensar es en bajar el diámetro de la barra de mayor diámetro, es decir, en aumentar el número de barras bajando el diámetro de las barras de mayor sección. S se puede bajar achicando la sección, es decir, disminuyendo la distancia entre barras. Pero si estábamos en una sección mínima, obviamente eso no lo vamos a poder hacer. Básicamente, si estábamos en una sección mínima, va a ser muy difícil lograr una solución que baje D sub C y baje S sin aumentar el lado de la sección. Intentemos entonces aumentar el número de barras bajando su diámetro. Dado que las barras estaban colocadas casi con la separación mínima, no se logrará casi nada agregando barras, dado que éstas no podrán estar más cerca que la separación mínima. A los efectos prácticos, lo único que se logrará es aumentar la sección de hormigón al agregar una barra más por cara. Al disminuir el diámetro de las barras principales, baja un poco de sub C. No parece un camino muy efectivo, pero lo vamos a recorrer igual para comprobarlo. Entonces, lo que haremos es pasar de 4 barras de 20 más 4 barras de 12 a 4 barras de 16 más 8 barras de 12. Es decir, hemos aumentado en 4 el número total de barras y hemos bajado el diámetro máximo de 20 a 16 milímetros y también hemos bajado el diámetro de los estribos de 8 a 6 milímetros en correspondencia de la disminución del diámetro máximo de barras de 20 a 16. El lado mínimo ahora es de 26 centímetros. Dado que estábamos limitados por condición de enunciado a 25, no deberíamos seguir adelante, es decir, no deberíamos seguir recorriendo este camino.
Sin embargo, vamos a intentar hacerlo para ver a dónde nos lleva. Bien, calculamos epsilon s, calculamos d sub c. D sub c es 20 milímetros, que es el recubrimiento, 6 milímetros, que es el diámetro de la barra del estribo, más medio diámetro de la barra de mayor diámetro, 34 milímetros. S se calcula como se vio hoy, es un poco más complejo porque tenemos el lado menos 2 recubrimientos menos 2 estribos menos 2 medias barras de los extremos, y ahora dividimos por 3 porque tenemos 3 espacios. Como regla, debemos recordar que el número de espacios es igual al número de barras en una cara menos 1. Como tenemos 4 barras en cada cara, tendremos 3 espacios. T sub e termina resultando 37,6 milímetros y el ancho máximo de fisuras 0,21, que es mayor que 0,20. Vamos a hacer aquí una salvedad. En los ejercicios estamos considerando que 0,21 es mayor que 0,20. Y eso es cierto teóricamente. El cálculo de anchos de fisuras no tiene una precisión tan grande como para decir que algo no verifica por una centésima de milímetro. Pero en los ejemplos, los ejercicios, vamos a ser rigurosos en la verificación de estas desigualdades. Entonces tenemos que recorrer el segundo camino, que es disminuir la tensión en la armadura aumentando su área. Como se ha visto en el intento anterior, el término TE es poco sensible a la variación pequeña de D sub C y S, por lo que conviene es despejar la deformación que hace verificar el ancho de fisuras que tenemos como límite. Y a partir de despejar esa deformación, despejaremos la tensión. Entonces, nosotros sabemos que la tensión en la barra será igual a su deformación por el módulo de elasticidad, y despejando de la expresión anterior, podemos determinar cuál es esa tensión. Recordemos que habíamos arrancado el ejercicio con 284 megapascales y la tensión que verifica la condición de apertura máxima de fisura es 241 megapascales. En definitiva, tendremos que disponer un área A sub S que surge de dividir la carga de servicio, que no varía, por la tensión en la armadura, que sí verifique el ancho de fisuras, llegando a unos 20 centímetros cuadrados, recordando que el original era del orden de 17 centímetros cuadrados. Vamos entonces a una armadura de 4 barras de 20 milímetros más 4 barras de 16 milímetros. Como han aumentado algunos diámetros, hay que verificar si todavía se siguen respetando las separaciones mínimas entre barras para la sección original. Vemos el lado mínimo, es 2 recubrimientos, 2 diámetros de estribos, 2 barras de 20, una barra del 16, 2 separaciones, no verifica. Nuevamente, no verifica por muy poco, pero vamos a ser estrictos en esta verificación. Por lo tanto, vamos a adoptar una sección de 22 por 22. Correspondería recalcular la cuantía para verificar si se está por encima de la mínima, pero recordemos que estábamos bastante por encima de la mínima, por lo tanto esta pequeña variación no tiene importancia. De cualquier manera, si uno quiere ser estricto en el cálculo, habría que hacer un nuevo chequeo de cuantías. Entonces, verificamos ahora nuevamente que, habiendo aumentado un poco el tamaño de la sección, se siga verificando la condición de apertura de fisuras. Sacamos todas las cuentas y observamos que prácticamente
la apertura máxima es igual a la condición que habíamos impuesto y por lo tanto ahora sí hemos llegado a la solución del problema. El ejemplo 3 arranca con los mismos datos del ejemplo 1, pero se nos indica que la sección tiene una dimensión impuesta como dimensión mínima, que es 40 centímetros. Lo primero que hay que verificar entonces es si la cuantía sigue siendo mayor que la mínima, y efectivamente se verifica en este caso. Y ahora pasamos directamente, dado que estamos utilizando los cálculos de resistencia hechos en el ejemplo 1, no los vamos a repetir, pero sí tenemos que repetir el cálculo del ancho de fisuras. Ahora la geometría impone una separación muy grande entre barras y eso podría comprometer el ancho máximo de fisuras. Vemos de sub C 38 milímetros, S se calcula como en los casos anteriores, T sub B resulta 55,5 milímetros y ahora el ancho máximo de fisuras vale 0,315. A diferencia del ejemplo 1, ahora no se está verificando el ancho de fisuras por muy poco, pero insistimos, para nuestros ejercicios, nuestros ejemplos, vamos a ser rigurosos en esta verificación. Al tener un ancho muy importante para el tirante, puede intentarse entonces aumentar el número de barras disminuyendo su diámetro. Vamos a probar ahora una distribución de 4 barras de 16 y 8 barras de 12, una barra de 16 por cada esquina y 2 del 12 por cada lado, pudiendo ahora disminuir el diámetro de los estribos a 6 milímetros. Lo que se hace entonces es verificar la separación mínima libre entre barras, que es de 97 milímetros aproximadamente, que es sensiblemente mayor a 51, que es el mínimo, por lo tanto verifican con comodidad. Y entonces en este caso se pudo hacer lo que no se pudo hacer en algún caso anterior, que es aumentar el número de barras disminuyendo su diámetro. Si ahora se sigue la secuencia para el cálculo del ancho de fisuras, se llega a que dicho ancho es 0,25 milímetros, es decir, menor que el límite impuesto de 0,30 y por lo tanto puede darse por buena la configuración adoptada. Este es el tercer y último video correspondiente a los ejemplos referentes al tema tirantes de hormigón armado. Pasemos ahora al ejemplo 4, en el cual siguen siendo válidos los datos del ejemplo 1, pero ahora el lado no puede ser menor que 0,60 metros, es decir, 60 centímetros. Y al verificar la cuantía mínima no verifica. En este caso, habría que aumentar la armadura de modo de verificar la cuantía mínima, que es de 23,4 centímetros cuadrados. Cuando las cuantías son muy bajas y hay espacio dentro de la sección de hormigón, conviene recurrir a un número relativamente elevado de barras de pequeño diámetro, de modo de controlar mejor la fisuración. Es algo que se vio en el ejemplo anterior. Sin que haya ninguna regla al respecto, podríamos pensar en no separar las barras más de unos 20 centímetros. En este caso, el criterio anterior conduciría a unas 4 barras por cara, es decir, 12 barras en total. Adoptamos entonces 12 barras de 16 milímetros de diámetro y preliminarmente también estribos de 6 milímetros de diámetro. El lado mínimo resulta ser de 27 centímetros, que es sensiblemente inferior a los 60 centímetros que está imponiendo el enunciado. Repetimos todos los cálculos relacionados con la determinación del ancho de fisuras y llegamos a que el ancho de fisuras es menor que el máximo.
Por lo tanto, esta es una solución razonable y aceptable, pero recordemos que vamos a estar sobredimensionando rotura debido a que tuvimos que imponer la cuantía mínima. Este nuevo ejemplo corresponde a cargas bastante importantes. También se limita el ancho de fisuras a 0,3 de milímetro y se impone por un tema de disponibilidad local que el diámetro máximo a emplear será de 32 milímetros y además que el tirante será de sección cuadrada. Nuevamente se calcula el valor de PU, se calcula la armadura necesaria y se observa que la misma es muy grande. Si hay limitaciones en cuanto a las dimensiones de la sección de hormigón, puede ser que sea necesario utilizar paquetes de barras. Aquí no tenemos ese tipo de imposición. De todas maneras, las barras de gran diámetro y los paquetes pueden obligar a aumentar el recubrimiento, lo que repercute negativamente en la verificación de la fisuración, dado que también se aumenta D sub C. Debe recordarse que al emplear paquetes, si fuera el caso, debe utilizarse su diámetro equivalente en los cálculos. Si bien no hay una regla escrita y única al respecto, cuando la armadura resultante es mayor que 10 veces el área de la barra más grande disponible, suele ser conveniente proceder de forma diferente a la vista en otros ejemplos. En este caso ese valor sería 10 por 8 centímetros cuadrados que tiene una barra, unos 80,4 centímetros cuadrados. Estamos en el doble de eso. Como primera aproximación se sabe que se necesitarán al menos 20 barras de 32 milímetros de diámetro. Se llega así a 160,08 centímetros cuadrados de armadura, lo que aproxima el valor necesario con un 5% en defecto. Al usar barras de 32 milímetros, el recubrimiento a estas barras debe ser de 32 milímetros, por lo que el recubrimiento al estribo, que ahora será de 8 milímetros de diámetro, será 32 menos 8 igual 24 milímetros, es decir, superior a los 20 milímetros que hemos venido empleando en los ejemplos anteriores. Nuevamente se puede calcular el lado mínimo, se llega a que debería ser un poco superior a 51 centímetros, debemos adoptar el mayor entre 16 y 51, vamos a adoptar 52. Como se está trabajando con barras de gran diámetro, se considera que esta cuantía, 160 dividido 52 al cuadrado, es decir, 5,9%, es razonable. Disminuir la cuantía puede dar origen a problemas al momento de verificar la fisuración. Se verificará a continuación entonces la condición de fisuración siguiendo los mismos pasos que se han visto hasta ahora. Vemos que por muy poco, por menos del 10%, la fisuración no verifica. Entonces ahora hay que ver qué camino se sigue. Como el lado del tirante ya no puede disminuirse, tendremos que bajar la tensión en la armadura, como ya se ha hecho. Dado que el ancho máximo de fisuras calculado es cerca del 10% mayor que el admisible, habrá que bajar la tensión en la armadura aproximadamente un 10%, es decir, aumentar la armadura un 10%, lo que se logra pasando de 20 a 22 barras de 32. Como el enunciado no indica una restricción al respecto y la sección de hormigón es ya muy grande, se va a pasar a una sección rectangular, es decir, vamos a abandonar la sección cuadrada. El lado mínimo para ese lado de la sección del tirante lo podemos calcular en función del número de barras, las separaciones, etcétera, tal como hemos venido haciendo, y da unos 59,4 centímetros. Vamos a adoptar 60 centímetros entonces, que es lo que se está viendo en este lado largo de la sección. Tenemos entonces una armadura algo mayor a la necesaria. Vamos a calcular la tensión, la deformación, D sub C es D sub E, y vamos a calcular ahora el ancho máximo de fisuras, que resulta menor que el admisible y por lo tanto esta sección puede considerarse satisfactoria.
los problemas de verificación. Los datos que vamos a necesitar van a ser la resistencia de los materiales, hormigón cero, la geometría general, que permite verificar separaciones y recubrimientos, la carga permanente P sub D y el ancho máximo de fisuras admisible o la deformación máxima admisible. El siguiente paso es verificar los aspectos constructivos, separaciones, recubrimientos, etc. Si no verifica, tendremos que ver si está construido el tirante o si no lo está. Si no está construido, obviamente hay que corregir el proyecto. Si está construido, hay que iniciar una verificación más detallada, dependiendo cuál es la condición que no se verifica. Por ejemplo, si no se verifica la separación entre barras, tal vez sea suficiente con inspeccionar el tirante y ver si ha quedado adecuadamente hormigonado. Y así siguen. Recordemos que los aspectos a verificar son los recubrimientos, las separaciones, los diámetros de las armaduras longitudinales y transversales. Bien, si se verificaran los aspectos constructivos, tenemos que verificar las cuantías. Si las cuantías no se verifican, vale la misma secuencia anterior, si está construido, si no está construido, etc. Si las cuantías sí se verifican, haremos el primer cálculo de P sub L. ¿Por qué el primero? Porque obtendremos dos valores de P sub L. Uno proveniente de la condición de rotura y el otro proveniente de una o varias condiciones de servicio, como podría ser la fisuración. Sabemos entonces que P sub n es igual al área de la armadura por Fi, de modo que podemos calcular P sub u como 0,9 de P sub n. También sabemos que P sub u es igual a 1,2 de P sub d más 1,6 de P sub L, y por lo tanto podremos despejar P sub L de esta primera condición, la condición de rotura. También podemos calcular un segundo valor de P sub L, por ejemplo, por fisuración. Depende de cuál sea la condición que exija nuestro problema. La única variable que contiene P sub L en la ecuación es epsilon s. Por lo tanto, podremos despejar el valor de epsilon s, que a su vez es P sub s dividido ES a S, y P sub s es PD más PL. Por lo tanto, podremos estar en condiciones de despejar P sub L. Si el problema tuviera una imposición en términos de deformaciones máximas, habrá que resolverlo por tanteos. Delta L máximo es igual a epsilon m por L. Epsilon m es igual a la carga dividido el módulo de elasticidad y el área equivalente. El área equivalente tiene la expresión que conocemos, en donde las cargas aparecen elevadas al cubo y por lo tanto P sub L no puede despejarse en forma directa, de modo que procederemos por aproximaciones sucesivas hasta lograr que la primera ecuación verifique delta L máximo. Debemos recordar que en cada iteración variará P sub L, pero también variará A sub E, dado que en la ecuación de A sub E aparece P, que es la carga, y la carga es igual a P sub D más P sub L. Finalmente, teniendo dos valores para P sub L, adoptaremos el menor y con eso llegamos al fin de nuestro cálculo. Veamos entonces un ejemplo. Calcular la sobrecarga P sub L que puede resistir un tirante que presenta las siguientes características.
es en definitiva el tirante de nuestro primer ejemplo, el ejemplo 1. Verificación de aspectos constructivos, lo hacemos directamente sobre el gráfico, vemos que los recubrimientos son correctos, que la barra más grande es del 20 y que el estribo es de 8 milímetros, por lo tanto es correcto, y que la separación es 51 milímetros, que era el valor que habíamos establecido, por lo tanto todas las disposiciones constructivas se están verificando. Ahora verificamos la cuantía y vemos que vale 3,9%, que es mayor de 0,65. Pasamos entonces ahora a determinar el valor de P sub L por la condición de rotura. Se calcula en primer término el valor de P sub N multiplicando el área de armadura por la tensión, P sub U multiplicando el valor anterior por 0,9. Sabemos que P sub U es 1,2 P sub D más 1,6 P sub L, y de allí podemos despejar un primer valor de P sub L, que es el correspondiente a la condición de rotura. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el valor de P sub L por la condición de fisuración. En el gráfico vemos cómo se obtienen D sub C y S, no hay nada nuevo aquí. Finalmente, despejamos de la condición de fisuración el valor P sub L, que en este caso da 277 kN. Como ya se ha dicho, entre los dos valores, 148,5 y 277,4, se adopta el menor. Recordemos que el dato del ejemplo 1 era 145 kN, es decir, se ha arribado al mismo valor. Veamos un ejemplo en el cual se pide calcular P sub L en un tirante cuadrado que tiene 60 centímetros de lado y una armadura 4 de B20 más 4 de B12 con estribos de 8 milímetros y donde P sub D es 340 kN, limitando el ancho máximo de fisuras a 0,3 de milímetro. La verificación de cuantía nos lleva a un valor de 0,47%, que es menor al 0,65%. La cuantía es menor que la mínima, y si el tirante estuviera construido, debería ser reforzado. En estas condiciones no sería correcto determinar un valor para P sub L. Vamos a ver ahora algún cálculo de deformaciones. El ejemplo dice que debemos calcular la deformación total que experimentará el tirante del ejemplo 1 cuando actúa la carga de servicio. Recordemos que se trata de un tirante cuadrado de 21 centímetros de lado con una armadura constituida por 4 barras de 20 milímetros y 4 barras de 12 milímetros. Como es conocido el valor de la resistencia del hormigón, se puede calcular la resistencia a tracción del mismo y el módulo de elasticidad. También se puede calcular la cuantía geométrica, el valor de n, el cociente entre E sub S y E sub C, y el valor 1 más n rho. También sabemos que el largo total del tirante es de 3,20 metros y que la carga de servicio, que es P sub D más P sub L, es igual a 485 kN. La expresión para el cálculo del alargamiento total es delta L es igual a P sub S por L dividido E sub C dividido A sub B, sabiendo que A sub B es un área ficticia y un área equivalente que tiene la expresión que estamos viendo. Cada uno de los valores ahora es posible de ser calculado. El área efectiva de la sección responde a la fórmula que vimos. El área A sub G es en realidad el área homogeneizada, así que es A sub C por 1 más n rho. A sub CR es n veces el área de acero. PCR es la carga de fisuración, que es igual a la sección homogeneizada por FCT. Por lo tanto, podemos calcular el cociente PCR dividido P elevado al cubo, resultando finalmente el área A
a su vez igual a 137 centímetros cuadrados, que debe ser menor que A sub g, que vale 573 y por lo tanto es correcto. Finalmente, podemos calcular la variación de longitud o el alargamiento del tirante, que vale en este caso 4 milímetros. El ejemplo 9 dice lo siguiente: después de haber sido cargado hasta la carga de servicio, el tirante anterior se encuentra cargado actualmente con 340 kN. Se desea saber cuánto se alargará cuando se le aplique una carga de 50 kN. Como el tirante ya ha sido cargado hasta la carga de servicio, es decir, hasta 485 kN, que es superior a la carga que va a alcanzar ahora, que es igual a 340 más 50, 390 kN, debemos partir de la base de que el tirante ya está fisurado para la carga de 485 kN, y por lo tanto, esta es la rigidez que deberemos utilizar en nuestros cálculos, la rigidez correspondiente a una carga de 485 kN, que es en definitiva la que se calculó en el ejemplo anterior. De modo que el alargamiento será igual a 50 kN, que es la carga que aplicaremos, por la longitud, dividido el módulo de elasticidad y la sección efectiva, equivalente o como le queramos llamar, que se calculó en el ejemplo anterior, y la deformación es en este caso muy pequeña.